Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos y hacer parte de este diario. Hoy les tengo una sugerencia bien importante y es que estemos muy pendientes a este programa porque hablaremos de nuestra masa muscular, de la importancia de la masa muscular de nuestros músculos para la salud. Este es un tema para muchos fitness y el objetivo de algunas personas es marcarse, volverse musculosas, tener los músculos muy tonificados, tener una buena masa muscular. Esto, aparte de ser un tema de estética, de belleza, más allá, y para mí lo más importante es que sea un tema de salud, un tema de conciencia, porque mantener bien nuestros músculos es sinónimo de salud, sinónimo de energía, de vitalidad, de prevención, que se pueden prevenir muchas enfermedades y muchos accidentes, y vamos a ver por qué. Hoy nos acompaña este hombre que es un sabio en el tema de la nutrición, el doctor William Arias, más conocido como el doctor de la dieta. Bienvenido, gracias siempre por dedicarnos estos minutos y por regalarnos tan valiosa información. No, a ti, Diana, por la invitación y cuando quieran, aquí con mucho gusto. Bueno, ¿cuál es la importancia de estos musculitos, además de que luzcan bonitos, tonificados, para la salud de un ser humano? Tú dijiste algo muy bonito, Diana, y es que tenemos erróneamente el concepto de que el fitness es algo relacionado con músculos, gente bella, que hay que mostrar los abdominales. Realmente el fitness no es esto, el fitness es un estado de bienestar donde están involucrados, sí, la masa muscular y hay otros aspectos, las habilidades, el equilibrio. Entonces realmente ser fitness no se necesita un cuerpo realmente específico para hacer fitness. Ser fitness se refiere a tener una muy buena condición muscular y otros elementos como lo mencionaba allí, pero dedicándonos al músculo. Lo primero que me gustaría explicar es un poquito qué es el músculo, ¿sí? Porque siempre hemos tenido la percepción de que el músculo es algo ahí como para movernos o para mostrarlo, ¿sí? El músculo, entendiendo qué es el músculo es un conjunto de fibras, ¿sí? Construidas allí para permitir la locomoción humana y eso es lo que creíamos en un principio, esto es para moverse y para levantar cosas. Sabemos hoy que el músculo es una mezcla de varias fibras, de varias proteínas que hay allí con un conjunto de agua. ¿Y qué quiero que entienda la gente el día de hoy? Lo que se está procurando hacia donde va la salud es que aumentemos esa cantidad de proteína que forma el músculo y que no sea tanta agua. Y ahí por eso el musculoso no necesariamente quiere decir que es alguien sano. Una persona musculosa es alguien que se le notan unos músculos grandotes, pero pueden estar llenos de agüita y no tanto fibras musculares. Entonces no es algo que visualmente se perciba, ¿sí? Y eso va acompañado de un concepto de la fuerza, ¿sí? ¿Qué tanta fuerza puedo hacer yo? Y aquí tenemos gente que no tiene tantos músculos y puede levantar tranquilamente una cantidad de peso enorme. Entonces es entender que el concepto visual del fitness es un concepto erróneo y que el músculo es un tejido que hoy por hoy sabemos que no solamente sirve para movernos, Diana, toda la cantidad de sustancias que produce el músculo, hoy sabemos que son potenciales elementos para mejorar nuestra salud. Lo que se dice, Diana, y te cuento así, se dice que tenemos más de 500 sustancias que produce el músculo, las cuales 150 están bien descritas y hay otras 350 que no sabemos ni siquiera para qué sirven. Imagínate el potencial que tenemos allí. ¡Wow! Porque realmente es importante una buena musculatura, se dice así, para nuestra salud y para mantenernos siempre bien a los 50, a los 60, a los 70 o a todos en cualquier época de la vida. Bueno, entonces, yendo un poquito hacia los extremos ya de edades, de algunas edades, de los ciclos de vida humano, hay un ciclo que empieza, a todos nos va a llegar en algún momento, que es cuando empezamos a envejecer. Y en ese proceso de envejecimiento, Diana, ocurre un proceso natural de pérdida de masa muscular. Y obviamente, si yo no he hecho ejercicio en la vida, si yo nunca me he preocupado por trabajar esos músculos, ese es un proceso que va a ocurrir y va a ir sin parada. O sea, desde los 45 años empezamos a perder masa muscular y se estima que aproximadamente por cada década, a partir de esos 45 años, perdemos un 6% de masa muscular. Y a partir de los 60 años ya no es un 6%, es un 12% de pérdida de masa muscular por década. Claro, si yo entiendo que el abuelito tiene eso y yo le empiezo a meter el ejercicio y a empezarle a recomendar el ejercicio físico y no por creer que es un adulto mayor no lo puede hacer, entendemos que eso es parte vital de mantener esa masa muscular en el adulto mayor.
Diana, la masa muscular no solamente tiene que ver con salud, sino con independencia funcional. Hoy sabemos que estos abuelos que no tienen músculo son los abuelos que van a depender de un bastón, de un ayudante para poderse movilizar. Son estas personas que requieren incluso sillas de ruedas porque no tienen una masa muscular con que sostenernos. Enseñanza del COVID, masa muscular, reserva de vida, ¿sí? Los pacientes que ingresaron a unidades de cuidado intensivo, que tenían una buena masa muscular, salieron de las unidades de cuidado intensivo, y aquellos que no, definitivamente perecieron, ¿sí? Hoy sabemos que esta reja costal también está formada por músculos, y entonces si yo no tengo músculo, hasta respirar es un proceso que es complejo. ¿Y fracturas se pueden evitar en los adultos mayores cuando se tiene una buena masa muscular? Claro que sí, Diana. Cuando yo entiendo que el músculo es un tejido, un órgano tan grande y que su extensión son los ligamentos y los ligamentos están anclados al hueso, ¿sí? Yo empiezo a entender que quien tiene poquito músculo tiene unos huesos frágiles, unos huesos débiles. Y claro, la exposición a fracturas, a que yo me caiga y un hueso se me rompa, es muy alta cuando yo no tengo una muy buena masa muscular. Cuando pensamos en masa muscular, pensamos en muchas cosas. Pensamos en hacer ejercicio, en consumir suficiente proteína, en dormir bien, en bajarle a los niveles de estrés. Que de esto que acabo de mencionar es cierto, y no hablemos de porcentaje como números, pero qué tan importante es cuidar cada uno de estos aspectos. Todos los que mencionaste son los pilares del mantenimiento de la masa muscular. Pero el más importante, uno de los más importantes es el estímulo mecánico que yo le doy al músculo. Es decir, mi músculo entiende que hay que hacer algo. La orden que recibe él de producir ciertas sustancias es precisamente ese estiramiento mecánico, ese estrés que él tiene que sufrir, porque evidentemente el músculo se estresa. Ese es ese estrés, Diana, el que, digamos, dispara todo el proceso. ¿Sí? Entonces tengo que ser consecuente con el orden lógico de cosas. Hay mucha gente que empieza a comerse la proteína, Diana, y ejercicio no estamos haciendo, entonces ahí no va a haber nada. Entonces, primero, el estímulo mecánico es el pilar fundamental. Claro, yo no puedo pensar en que mi músculo se pueda reparar, crecer y formarse si no tiene los ladrillos suficientes. Cuando hablamos de ladrillos de los músculos, estamos hablando de proteínas esencialmente. Y claro, entonces, actividad física, pilar fundamental. 2, tener unas proteínas en mi dieta que llenen precisamente ese desgaste y puedan reparar esa masa muscular y hacerla crecer. Y 3, yo también tengo que permitir un espacio para que esos músculos crezcan. ¿Dónde ocurre? En el descanso. Y el descanso no quiero que se interprete solamente como la hora de dormir, no, descanso es, yo tengo unas prácticas de deporte, de ejercicio, pero también tengo unos espacios de tiempo para que ese músculo pueda crecer. Son los días que no voy a entrenar, son los días que ahí es donde el músculo está creciendo realmente, y en mis horas de sueño. Claro, en las horas de sueño profundo, porque también hay varias fases del sueño, entonces todo el mundo piensa que sueño es el que más horas llene, y no, es el que mejor calidad del sueño alcance y el que logre llegar a las fases profundas del sueño, a la fase 3 y a la fase 4, que son las fases donde ocurre la reparación de los tejidos. Entonces quiero que empecemos con cada uno de estos aspectos. Empecemos por el ejercicio. La gente tiene muchos mitos, y uno de esos mitos, sobre todo las mujeres, es que si hago pesas me voy a volver musculosa. Esto es un mito. ¿Cuáles son los ejercicios que tengo que realizar para que, ¿cómo se dice?, se revientan las fibras del músculo? Sí, exista ruptura de la fibra muscular. ¿Debo hacer pesas y también debo hacer cardio? ¿Cómo debe ser la combinación de los ejercicios? Sí, y una de las cosas bonitas que ha ocurrido en estos últimos años, Diana, es que hace algunos años todo era cardio, todo el mundo tenía que hacer cardio. Nos dimos cuenta que el cardio solito se quedaba corto en algunas cosas y descuidaba mucho ese componente de crecimiento de la masa muscular. Nos desviamos entonces ahorita a recomendar los ejercicios de fuerza o resistencia, ¿sí?, para que esa masa muscular pueda sentir ese estímulo. Pero ya estamos otra vez pasándonos a la otra línea. Entonces ahora todo es pesas. Entonces no podemos olvidar que tenemos otro músculo muy importante que se llama corazón, y ese corazoncito también depende de la actividad cardiovascular que yo haga, el ejercicio aeróbico que yo realice. Entonces no podemos descuidar ni darle un paso al uno ni al otro, pero definitivamente deberían estar en una balanza. Claro,
Si yo tengo poquito músculo, pues le doy más prioridad a esto para que ese músculo crezca, pero si yo tengo una buena condición, la idea es que estén esos dos elementos ahí presentes, los ejercicios de fuerza y los ejercicios aeróbicos para complementar no solamente los músculos de mi cuerpo, los músculos esqueléticos, sino el músculo cardíaco y el músculo de los vasos sanguíneos, que ese es otro músculo importante. Cuando hacemos ejercicio desde jóvenes hemos construido masa muscular y digamos que ya hemos abonado el terreno. Hay personas que toman la decisión de empezar a una edad avanzada. Mientras más tarde los resultados se demoran un poquito más. Quiero que expliquemos un poco esto. Que lo único que quiero que el mensaje sea nunca es tarde y que siempre se puede. La diferencia de hacer ejercicio a los 20 y hacer a los 60 es bastante grande. ¿Cuáles son las recomendaciones más indicadas aquí? Lo más importante entender ahí, Diana, y es el mensaje que se quiere generar hoy en día, sobre todo con el adulto mayor. Nunca es tarde para la prescripción del ejercicio, jamás es tarde. Y no creer que porque la persona está con cierta edad se le debe restringir el ejercicio. Hoy por hoy y ni siquiera hay razones de peso para restringir el ejercicio. Claro, uno adapta el ejercicio a la persona y eso es lo que se busca. Entonces, adulto mayor que nunca ha hecho ejercicio, lo voy a adaptar, vamos a hacer una fase de adaptación lenta para que esa persona pueda empezar a hacer una práctica deportiva sin lesionarse, que es el peligro de empezar, y ahí sí yo literalmente lo he dicho, hacer ejercicio a la loca tampoco se puede hacer, sobre todo si uno tiene situaciones como obesidad, edades extremas de la vida, ¿sí? Personas adultos mayores, una valoración, miremos cómo estamos y hagamos un ejercicio adaptativo que poco a poco te vaya a hacer llegar a esa fase donde ya sea muy seguro empezar a hacer ejercicio, pero hay que hacer definitivamente una adaptación de esa persona, porque es irresponsable incluso que una persona sin adaptación, una buena adaptación muscular, termine montado en una caminadora, una elíptica a toda carrera. Pasemos al tema de la alimentación. Hay personas que tienen elecciones de vida, a unas les gusta comer carne, otras son 100% veganas, nada que tenga proteína de origen animal. Entonces quiero hacer dos preguntas. Primero, ¿qué tan benéfica es la carne, el pollo, el pescado, todo este tipo de proteínas para la construcción de nuestro músculo? Y segundo, las personas veganas y que definitivamente han optado por no comer absolutamente nada de origen animal, ¿a qué pueden acudir? Ok, entonces, un elemento estructural del músculo es precisamente las proteínas, hace parte fundamental del proceso y estas proteínas se están degradando y volviendo a formar, degradando y volviendo a formar y están en ese continuo todo el tiempo. Claro, si yo no meto a través de mi alimentación esas proteínas, pues desafortunadamente cuando llegue el proceso de reparación, ¿con qué lo voy a hacer? Entonces por eso es tan importante un consumo adecuado de proteína en la persona que está buscando mantener una buena masa muscular o aumentar su masa muscular. Ahora bien, el tema de si animales o vegetales, realmente no hay ningún problema, se puede hacer de la manera que yo lo quiera, pero si hay como una letra chiquita que la persona que decide llevar una alimentación basada en plantas debe tomar en cuenta. Entonces, las proteínas de origen animal se parecen mucho más a las estructuras musculares de nosotros, son más similares y eso hace que su absorción, su captación sea mejor que las proteínas de origen vegetal con la cual no tenemos ninguna afinidad. ¿Eso qué quiere decir, Dianita? Que a la hora de yo tomar la elección de que mis proteínas vengan de fuentes vegetales, pues yo debo meter un poquitico más que si lo hiciera con, de pronto, carne, huevos o pescado. Entonces pongo un poquito más para llenar precisamente optimizar los procesos, llenar ese proceso, ese bote de proteínas que yo debo tener lleno para que la construcción de masa muscular se dé. Y eso pone un reto muy importante cuando las personas han decidido llevar una alimentación basada en plantas, porque las fuentes de proteína en el reino vegetal no son 100% proteína. Entonces, por ejemplo, el caso de las legumbres, el frijol, el garbanzo, la arveja, son principalmente carbohidratos, ¿sí? Entonces, claro, para obtener yo la cantidad de proteína a punta de frijol, garbanzo, arveja, pues yo tengo que comer también una cantidad enorme de carbohidratos, ¿sí? Frente a la proteína que me da. Entonces, claro, lo podemos hacer, por ejemplo, con la leche de soya, lo podemos hacer con derivados de la soya como el tofu, el tempeh, pero claro, esto hace que conseguir esas fuentes sea a veces un poco más difícil para ciertos grupos de personas, pero de poder, insisto, se puede y es completamente válido.
Y el mundo va girando hacia allá, Diana. Realmente cada vez aparece más literatura médica que sostiene que la alimentación basada en plantas es el camino y que la alimentación humana debe estar basada en plantas. Posiblemente no estricta en plantas, pero sí que la gran cantidad de lo que ocupe nuestro plato sean plantas. Decir que hoy por hoy comer carne es una obligación ya no lo es. Lo que pasa es que hay que hacerlo responsablemente y sabiendo cómo se hace una alimentación basada en plantas como debe de ser. Hablemos de la proteína de tarro, que es un complemento muy benéfico, que ayuda a la construcción del músculo y que creo que no hay ningún problema para el sistema. Ninguno, Diana. Y hay que perder ese miedo. Desafortunadamente no sé de dónde se creó ese mito de que las proteínas en tarro son malas y que son procesados y entonces que no se deben tomar. ¿Qué es lo importante de la proteína en tarro, Diana? Y eso es algo que yo veo en la consulta todo el tiempo. ¿Por qué tomas proteína? Es que yo escuché que era buena, yo lo tomo porque mi vecino lo hace. No, es saber por qué lo hago. Entonces, ¿cuándo se debe tomar proteína? ¿Cuándo yo debo adquirir una proteína en suplemento? Cuando a través de mi alimentación, Diana, por la razón que sea, yo no puedo alcanzar mi requerimiento de proteína. Es decir, yo tengo que comerme 90 gramos y esos 90 gramos no los puedo conseguir a través de mi alimentación, entonces yo suplemento mi proteína. Eso es lo importante entender. Insisto, las razones pueden ser muchas. Un abuelo que no tenga dientes, que no pueda masticar, de pronto conseguir esa cantidad de proteína es difícil, entonces se la ofrece uno en un medio líquido, ¿sí? O una persona de pronto que el estilo de vida que tiene, el tiempo que tiene, pero de pronto para comerse, no sé, unos huevos o un pollo, no le da, está en un trabajo donde no le permiten comer, tengo esa proteína. Una persona que está haciendo mucho ejercicio y que tiene unas cantidades de proteína muy grandes que cumplir y que a punta de comida va a ser muy difícil porque el estómago no le va a dar, pues se ayuda con esas proteínas. Entonces la razón de uso de las proteínas pueden ser muy variadas. ¿Qué es lo importante? Saber si la necesito porque yo no estoy cumpliendo con ese requerimiento de proteína diario. Donde yo noto muchas fallas, Diana, en la compra, a la hora de adquirir estos productos. La gente no sabe ni siquiera y salen proteínas de cualquier tipo y entonces la gente las anda comprando. Entonces hay que entender que si yo estoy pensando en reemplazar mi pollo, mi carne, la soya, lo que sea, a través de un suplemento, ese suplemento me tiene que dar lo mismo que me está dando un pedazo de carne, un pedazo de pollo. Y por eso es tan importante entender el concepto de los aminoácidos. ¿Qué aminoácidos me está dando esa proteína a mí? Sabemos que los seres humanos utilizamos 20 aminoácidos todos los días, pero hay 9, Diana, que son de consumo. O sea, yo me tengo que comer esos 9 aminoácidos porque no hay forma en que yo los pueda formar. No hay alguna manera de que yo los pueda obtener. Entonces tienen que ir por la alimentación. Y precisamente el pollo, el pescado, los huevos tienen esos aminoácidos completos, esos 9 aminoácidos. Entonces la proteína que yo compre debe tener esos 9 aminoácidos. Y en ese orden de ideas, por eso están las proteínas de suero de leche, que son las más comunes, las más utilizadas, que nos dan todos los 9 aminoácidos completos. Tenemos las proteínas de arveja y arroz usualmente, que es una mezcla que se hace mucho en el medio de las proteínas, y las proteínas de soya. Esas 3 fuentes son unas fuentes que sí me dan esos aminoácidos completos. Pero hay gente tomándose, por ejemplo, suplemento de proteína con colágeno. El colágeno solamente tiene 3 aminoácidos de esos de los que estoy hablando, entonces tomarse la proteína de uno con colágeno no se debe hacer. Otra proteína que está muy de moda es la proteína de caldo de hueso, ¿sí? Entonces la proteína de caldo de hueso solamente tiene 3 aminoácidos, una proteína incompleta, entonces no sirve para estos procesos de suplementar la proteína de la dieta. Wow. Doctor, finalmente el sueño. Hay personas que tienen problemas con el sueño, no logran conciliar el sueño. ¿Qué hacer ahí? Ok, entonces supremamente importante que el sueño tiene unas fases superficiales, fases profundas, y es la fase profunda, Diana, donde ocurren todos los procesos de reparación. Si yo puedo dormir 10 horas y de las 10 horas la mayor parte del tiempo fue sueño superficial, al otro día me voy a levantar cansado, no voy a hacer procesos de reparación. Entonces hoy, más que importar las horas del sueño, es qué calidad de sueño y qué profundidad del sueño estoy alcanzando. Claro, hay personas que tienen problemas para dormir, hay problemas de insomnio relacionados. Entonces lo primero es mirar, el tema emocional mío, ¿cómo está? Hoy sabemos que la depresión, la ansiedad, alteran los patrones del sueño y por eso ahorita en la pandemia fue tan común ver tantas personas con problemas de insomnio, pero básicamente era la incertidumbre, el miedo que estaban llevando a eso.
Los adultos mayores es un componente también natural que acorten sus horas de sueño, duermen menos. Entonces hay que mirar si hace parte de la naturalidad o si ese adulto mayor de pronto sí está teniendo una alteración del sueño real y que tenga que ser tratado. 3, hay personas que desafortunadamente tienen prácticas de higiene del sueño muy malas, Diana. Uso de dispositivos que tengan espectro de luz azul, que entre aquí a los ojitos y los ojitos allá le llevan al cerebro una información y dicen, no, pues es de día, pues sigamos. No te duermas. No te duermas, sí. Entonces eso, el consumo de algunas bebidas, por ejemplo, a ciertas horas ya no se recomienda porque son muy estimulantes del sistema nervioso central. La habitación, Diana, la habitación donde yo duermo tiene que ser sagrada, así un sitio tranquilo, un sitio cómodo. Mi pareja también tiene que hacer parte de los procesos, porque si yo tengo un hombre al lado, por ejemplo, en el caso de las mujeres, un hombre que ronca, ¿sí?, que me despierta, pues ese sueño no va a ser de calidad para esa persona. O si la persona con la que yo duermo se está moviendo toda la noche, pues yo no duermo. Entonces, hay muchos aspectos que pueden estar alterando el patrón del sueño. Y claro, hay también algunas ayudas desde el punto naturista, desde el punto de la medicina funcional. También tenemos algunos elementos que pueden mejorar el sueño, como el magnesio, el citrato de magnesio puede mejorarnos el patrón de sueño. La melatonina también se puede usar para mejorar los patrones de sueño. GABA, que es otro suplemento que usamos mucho, también se puede usar con ese contexto. Entonces, claro, hay ayudas, pero yo no puedo pensar en la ayuda si todo lo demás que acabamos de mencionar, Diana, yo no lo estoy haciendo. Y estas pastillas que son y que tienen un efecto tan inmediato a la hora de dormir, ¿son benéficas o al contrario pueden hacerte daño en otro lado? Bueno, en ese sentido hay una prioridad, Diana, y es hay que hacer dormir a esa persona porque está teniendo problemas de insomnio, y si yo tengo que ayudarme con un fármaco para poder lograr eso, es más el beneficio que el riesgo. Claro, la idea es ir viendo qué puede estar generando el problema para después ir quitando esa medicación que inicialmente se tuvo que haber colocado. Pero insisto, hay herramientas naturales que nos puede dar también un gran beneficio y probarlas. ¿Y mejor? Pero sí, y mejor, pero haciendo todo lo demás. Yo no me tomo una melatonina si estoy trasnochando viendo series de Netflix hasta las 11:30 de la noche. Pues. O hasta las 3 de la mañana. O hasta las 3 de la mañana. Doctor, aquí comprobamos definitivamente que los músculos nos ayudan para un mejor vivir, para tener una mejor calidad de vida. A los jovencitos que su sueño es fitness y volverse musculosos y marcados, divino. A las personas mayores para que vivan mejor, con más vitalidad, con más energía, la mejor opción. A todas las edades, tener una buena masa muscular y tener en cuenta todos estos aspectos es la mejor decisión, como la felicidad. Como ¿Sí la o no? felicidad, así es. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Interesante la charla para poner en práctica todo y para empezar a trabajar por nosotros mismos, que estamos esperando. Un beso para todos y recuerden que ser feliz es una decisión. Chao.